Bueno, el día de hoy vamos a tocar varios aspectos, aspectos que abordan básicamente diferentes metodologías para gestionar la calidad. Entonces, tengamos en cuenta que cada una de las metodologías que vamos a tratar el día de hoy las vamos a ver únicamente por encima. ¿Por qué por encima? Porque hay muchas metodologías que se abordan en otras asignaturas, como por ejemplo gestión estratégica. Aparte de ello, pues entrar a profundizar en cada una de ellas eh, toma bastante tiempo porque son muchísimos elementos a tener en cuenta. Entonces aquí vamos a ver una pincelada por encima de cada una de esas metodologías. Cada una de estas metodologías se aplicará de acuerdo a los intereses que tenga el gerente general y al tipo de negocio o al tipo de producto o a los procesos que se llegan a cabo al interior de la organización. Entonces, si funcionara, listo. Bueno, antes de implementar o implantar cualquiera de estas metodologías de mejora continua o de gestión de la calidad, hay que tener en cuenta varios elementos. El primero de ellos, ¿qué tanto la gerencia o la dirección de la compañía va a estar compenetrada con las demás áreas de la empresa? Suele ocurrir muchas veces que el gerente tiene una voz de mando, un liderazgo que no es acorde o que no es bien visto o que no representa autoridad a sus subalternos. Entonces cualquier cosa que diga o que proponga el gerente va a ser mal recibido o no va a tener eh, la repercusión que se quisiera. Y gran parte de estas metodologías tienen un efecto únicamente cuando se cambian esos procesos al interior de las organizaciones, especialmente en lo que tiene que ver con la cultura al interior de las organizaciones. Muchas de estas metodologías provienen del Japón y digámoslo así que la teoría ha tratado como de extraer como lo más importante porque, como les dije en algún encuentro anterior, la cultura japonesa es un cuento totalmente diferente a lo que pueda llegar a ser la cultura en Estados Unidos y mucho más en la cultura latinoamericana. Estos procesos de gestión de la calidad requieren una capacitación constante, que haya integración, que el gerente brinde apoyo, que colabore, que ceda espacios, que ceda tiempos para que los subalternos o demás personal que está a cargo de medir o de cambiar todos esos procesos al interior de la organización, pues reciban y cumplan con esos cambios en los procesos que se les están instaurando. Es sí, también importante que se empiece a uno a preguntar como gerente qué es lo que estamos ofreciendo, cómo lo quiere el cliente, cuál es nuestro tipo de cliente, qué es lo que quiere la organización a mediano y largo plazo, cuáles son los valores que quiere instaurar, eh, cómo estamos en este momento y hacia dónde queremos llegar. Entonces es un análisis muy holístico, totalizador, que requiere eh, un esfuerzo y un ahínco especial por parte del gerente y obviamente de las directivas de la compañía. Entonces son elementos que debemos tener en cuenta antes de implementar cualquiera de las metodologías que vamos a tratar el día de hoy. Bien, la primera metodología hace referencia a las 5S. Aquí vemos las 5S ya con la traducción al español. Las 5S son palabras, términos en Japón y cada uno de ellos pues arranca con la letra S. Entonces aquí vemos nuestras 5S: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Chitsuke. En español vemos el significado correspondiente y vamos a entrar a hablar de cada una de ellas. Algo importante y es que se aplican de forma gradual. Arrancamos con el Seiri,
que es la clasificación y el descarte, y vemos el impacto que tienen la implementación de esta metodología. Cuando yo he logrado implementar las tres primeras en diferentes mediciones que se han hecho alrededor del mundo en empresas que han optado por esta metodología, se ha logrado encontrar este tipo de efectos. Entonces hay una reducción en los costos cercana al 40%. Se reducen los accidentes en un 70%, aumenta la fiabilidad del equipo en un 10% y hay un crecimiento del 15%, tomándolo como una reducción. Si antes se tenía un proceso con constantes fallas, eso pues obviamente frena el proceso, genera unos sobrecostos, entonces todas esas fallas pues van generando unos costos asociados. Entonces, cuando yo reduzco todas estas fallas, hay un crecimiento. Bien, la primera es SAIL, hace referencia a la clasificación y al descarte. Entonces, aquí básicamente lo que se hace es catalogar o determinar qué es lo que se requiere para hacer el trabajo. Entonces, qué se requiere con respecto a materia prima, qué se requiere con respecto al número de empleados, qué se requiere como las habilidades que deben tener los empleados. Se aumenta la productividad como resultado de encontrar fácilmente los materiales, de no tener que hacer unos reprocesos al momento de buscar los materiales que son necesarios o las herramientas que se requieren para cumplir con la labor o con el proceso. Entonces básicamente hay un menor tiempo, eh, hay un menor cansancio. Básicamente el resultado final es una mayor eficiencia productiva. La segunda S, Seiton, hace referencia a la organización. Básicamente es eh, tener un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Es tratar de que los empleados hagan uso de la herramienta. eh, Hay sitios en donde se cuentan con muy poca herramienta, entonces el empleado debe hacer uso de esa herramienta y rápidamente regresarla a su sitio original. No es cuestión de solamente usarla rápido, sino de donde se toma rápidamente devolverla para que otro empleado pueda hacer uso de la misma. Aquí algo que me hizo falta indicar de estas 5S es que es eh, un procedimiento, es la suma de cada una de esas 5 S. Arrancamos con la primera S y las demás no es que se dejen de lado, sino que son insumos para poder avanzar en el uso de las siguientes S. Por tanto, esta Seiton hace uso de la primera. Si ya he clasificado y he descartado los materiales que son innecesarios, yo por tanto tendré la cantidad y calidad de insumos, de materiales, de herramientas en la cantidad que yo lo requiero para poder cumplir con mi trabajo. Entonces aquí hay una organización. En la primera S descartábamos todo lo que no necesitáramos, únicamente íbamos a contar con lo que requeríamos. Aquí en la segunda S lo que hacemos es con eso poco que tenemos, con eso que es fundamental, que es necesario, lo clasificamos, lo ordenamos de tal forma que se nos facilite cumplir con todos los procesos que eh, requiera la compañía. Bueno, me pasé. Tercera S, limpieza. Muchas veces vamos o nos dirigimos a diferentes sitios de trabajo y encontramos el sitio desordenado. Ese sitio desordenado genera ruidos en la persona o en el operario que está realizando la labor. Cuando no tengo una limpieza, pues básicamente no estoy clasificando, no estoy ubicando en cada sitio eh, las cosas o las herramientas que requiero. La limpieza pues básicamente es eh, evitar encontrarse con insumos o con materiales que no necesito en el momento de cumplir o desarrollar algún proceso o algún procedimiento. Entonces básicamente contar con los elementos
que necesito en el área de trabajo y mantener lo más ordenado, lo más limpio que pueda mi sitio de trabajo. Esto redunda en varios beneficios. El primero de ellos es pérdida de tiempos. Cuando yo tengo desordenado o visualmente desaseado mi sitio de trabajo, pues eso va a hacer que cuando requiera utilizar algún tipo de herramienta o cualquier tipo de insumo, tenga que rebuscar dentro de todo lo que tengo, y eso va a generar pérdidas en tiempos. En algunos casos se puede llegar a presentar accidentes y a través de la limpieza minimizo o reduzco en gran medida todo este tipo de riesgos. Entonces, cuando yo soy ordenado, soy limpio en la clasificación de mis materiales y mis herramientas, pues obviamente eso va a generar una mayor eficiencia en mis procesos productivos. Cuarta S, Seiketsu, hace referencia a la higiene, a la visualización y posterior a ello la estandarización. Eh, si yo he limpiado a través de la implementación de la tercera S, si yo he ordenado, he clasificado, he reducido la cantidad de materiales innecesarios para cumplir con mi labor, pues la idea es que todos estos elementos comiencen a hacer una rutina, a hacer un hábito constante que permita que constantemente yo tenga unos procesos lo más ordenados, los más secuenciales, lo más precisos, concisos y efectivos que se puedan. Si yo incumplo cualquiera de estos pasos previos, pues difícilmente voy a crear esos hábitos. En algunos sitios de trabajo se implementan dos mecanismos para controlar esa higiene o esa visualización. Más adelante vamos a ver que todos estos procesos requieren del compromiso constante de cada uno de los empleados. Se limita al máximo el control de algún superior. Se busca que cada uno de los empleados se autogestione, se autorregule, se autocontrole. Entonces, se busca dentro de lo posible que no haya algún supervisor. Sin embargo, aquí se mencionan dos mecanismos de control, que es a través de líderes que constantemente van a verificar o a chequear que efectivamente exista una limpieza o una higiene en los puestos de trabajo. Estos líderes se van a encargar de controlar o verificar que se esté llevando a cabo todos los anteriores procesos de las 5S, y algunas empresas implementan esta segunda estrategia, y es la gestión de colores. Se utilizan una gama de colores para indicar que el empleado está cumpliendo o no con la higiene, con la organización, con la clasificación de los materiales en su puesto de trabajo. Entonces se le coloca una tarjeta roja, la cual dura muy poco porque pues a qué empleado le gusta que le estén llamando la atención. Entonces con la tarjeta roja el empleado sabe que está haciendo algo mal y busca rápidamente mejorar la falla que esté cometiendo. Entonces la tarjeta o el color que se le asigna rojo de alerta rápidamente cambia a una tarjeta o a un color verde, porque el empleado va a estar buscando constantemente mantenerse a tono con los demás empleados dentro del proceso productivo. Un elemento fundamental en la cuarta S es que yo debo brindarle a mis subalternos, a mis empleados, las herramientas de capacitación. Entonces, continuamente les estoy brindando retroalimentación de sus procesos, y cuando no sea posible voy a hacer uso de avisos o instructivos. Avisos es básicamente utilizar algún tipo de gráfico, algún elemento visual que permita a los empleados ver cuáles son los lineamientos o las directrices que se están indicando por parte de los superiores. Que se hable el mismo lenguaje, que los empleados sepan qué es lo que deben hacer, cómo lo deben hacer, cuáles son básicamente las instrucciones que se me están dando para cumplir con los procedimientos. Bien, finalmente llegamos a la quinta S,
que hace referencia al compromiso y la disciplina. Entonces, como les decía hace un instante, se espera que todos los empleados sean autónomos en el proceso de gestión, que no necesiten o que no requieran de un líder o de alguien que esté ahí, entre comillas, pullándolo, indicándole qué es lo que tiene que hacer, qué no tiene que hacer, porque la idea es que el autocontrol le permite a los empleados mantener un estado óptimo o unas condiciones ideales para el desempeño de sus funciones. Entonces, se habla de el autocontrol, la disciplina y la ausencia o inexistencia de mecanismos de control externos. Los mecanismos de control están, pero son autónomos o son propios de cada uno de los empleados o de cada uno de los puestos de trabajo. Bien, pasamos a la segunda metodología que se denomina TPM o Total Productive Management o gestión total de la producción. Aquí básicamente hacemos referencia a la implementación de equipos. ¿Para qué? Para que a través de una serie de fases logren llevar una gestión total de los procesos productivos. Bien, esta TPM básicamente lo que se busca es eliminar esa fase de mantenimiento. Entonces, en la mayoría de organizaciones o de empresas que tienen un proceso productivo, está la fase de producción y como un elemento aislado, como algo que llega después de, llega la corrección o el mantenimiento de los equipos, lo que hace que se frene el proceso productivo o lo que haya tiempos muertos a la hora de producir. Esta TPM básicamente lo que busca es reducir esos tiempos de mantenimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar ese mantenimiento? Básicamente capacitando a nuestros subalternos, a nuestros empleados, para que ellos mismos sean los veedores de el funcionamiento de sus herramientas o de su maquinaria, que ellos constantemente estén midiendo el funcionamiento de su equipo y evitando que surjan anomalías que a la postre terminen perjudicando el proceso o afecten o dañen la maquinaria que están utilizando. Entonces se deben llevar a cabo estas 7 fases. Lo primero que se debe hacer es un aseo inicial del sitio de trabajo. Yo limpio lo que está en mi puesto de trabajo, lo que está cerca de la maquinaria, para evitar que esa suciedad llegue en algún momento a afectar el proceso productivo o el desempeño de la maquinaria. Después de asearla, ¿qué hago? Determino cuáles son las causas o las fuentes de esa suciedad. Si estamos hablando de una maquinaria, si hay por ejemplo un aceite el cual limpié inicialmente, pues tengo que determinar por qué se está presentando esa mancha de aceite. Entonces, de esa forma yo estoy determinando posibles fallas a futuro de esa maquinaria. O si es una área de trabajo y hay elementos de suciedad, pues eso, si es algo repetitivo constante, va a hacer que a la postre me demore yo en el inicio de mi actividad. Tercera fase, preparación de procedimientos de limpieza y lubricación. Ya he determinado cuáles son las fuentes o las causas por las cuales se presenta la suciedad o las posibles fallas, y pues antes de iniciar la actividad pues implemento ciertos procedimientos para evitar que se empiecen a presentar fallas. La fase 4 ya hace referencia a un proceso constante continuo, y es que el operario debe estar haciendo una constante inspección de los procesos que está realizando. La fase 5, inspecciones autónomas que se implementan a través de procesos de capacitación que yo hago con estos subalternos.
Como les decía, la idea es eliminar del TPM, la idea es eliminar esa fase de mantenimiento. Entonces, ¿cómo evito esa fase de mantenimiento? Pues capacito a mis empleados para que ellos se encarguen de realizar el mantenimiento. Entonces tengo que volverlos técnicos. Y al volverlos técnicos van a conocer su maquinaria, van a conocer sus herramientas, van a estar en la capacidad de determinar cuáles son las fallas. Y terminamos con dos fases que básicamente lo que nos dicen es hay un ordenamiento de los procesos, de los materiales, de las herramientas, y esto nos genera básicamente una eficiencia productiva, hay una optimización y básicamente todo el proceso que está llevando a cabo nuestro subalterno va a ser un proceso autónomo que realiza sin necesidad de supervisores o líderes que estén midiendo constantemente el cumplimiento de sus funciones. Bien, siguiente metodología, es una que ya conocemos bastante, es el ciclo de Deming, el ciclo PDCA por sus siglas en inglés. P de plan, de do o hacer, C de check y A de actuar. Planear, hacer, verificar, actuar. El ciclo de Deming es un proceso de mejora continua, es implementar en todos los procesos al interior de la organización cada una de estas fases para verificar o mostrar un cambio constante en los procesos al interior de la organización. Arrancamos con la planeación. Antes de hacer algo, pues lo planificamos, miramos cómo se va a hacer, cuáles son los materiales requeridos, los insumos, los conocimientos, las habilidades, las capacidades que se deben tener, las herramientas que se deben contar, los tiempos que se deben cumplir. Luego ejecutamos eso que hemos planeado. Obviamente este plan de mejora continua no se desarrolla, no se implementa únicamente en el área productiva. La idea es que este ciclo de mejora continua o ciclo de Deming se lleve a cabo, se desarrolle en todas las áreas de la compañía. Después de hacer lo que hemos planeado, pues buscamos la forma de verificar cada una de esas actividades, cada uno de esos procedimientos. Y cuando hemos verificado, tomamos acciones que van a servir para mejorar o para generar cambios que van a ser tenidos en cuenta en el nuevo proceso de planificación. Entonces, como bien hemos visto en otras clases o incluso en otras asignaturas, el ciclo de Deming es un proceso muy importante para lograr una mejora continua o una mejora constante en nuestros procesos productivos. Pues vuelvo y repito, el ciclo de Deming no se limita únicamente a los procesos productivos, sino a los procesos en el área de mercadeo, los procesos en el área administrativa, en fin, en todos los procesos que se puedan llevar a cabo al interior de una organización. Bien, siguiente metodología AMFE o análisis modal de fallos y errores críticos. Aquí básicamente lo que se busca hacer es reducir al máximo los fallos o los errores que puedan llegar a presentarse. Fallos que, aunque uno no lo crea, pueden llegar a ser críticos. Este análisis AMFE se realiza tanto en el diseño como en los procesos. ¿Por qué en el diseño? Porque estamos tratando de cumplir en cierta medida el ciclo de Deming y lo primero que hacemos en el ciclo de Deming es la planeación. Entonces yo en el mismo momento de diseñar los procesos, de diseñar el conjunto de actividades, de diseñar mis procedimientos, ahí empiezo a analizar posibles fallas o posibles errores que puedan llegar a presentarse al momento de ejecutar todos estos procesos o esas actividades. Entonces yo tengo que hacer un análisis de fallos tanto en el diseño y obviamente cuando se estén ejecutando los procesos. Entonces, ¿qué hago? Analizo los fallos. Luego, ¿qué hago? Determino cuál es la fuente del fallo.
Luego de eso determino los efectos de ese error o de ese fallo que se está presentando. Entonces, si ustedes hacen una cierta analogía, no sé si lo vieron en algún momento, seguramente los que han visto asignaturas conmigo saben que estos dos elementos son fundamentales en el análisis de el diagrama de Ishikawa o en el diagrama espina de pescado o también en el análisis de problemas a la hora de construir el árbol de problemas. Entonces detecto las causas y detecto los efectos, el problema, las causas y los efectos. Dentro de lo posible, o bueno, no dentro de lo posible, se espera que yo tome medidas, obviamente antes de, al momento de diseñarlo, y cuando se estén ejecutando, yo tome medidas para evitar que se presenten estas fallas. Entonces constantemente tengo que estar realizando una medición a los procesos para reducir los problemas que se pueden llegar a presentar. Bien, pasamos a la siguiente metodología que se denomina a prueba de errores o Poka-yoke. Poka-yoke son dos términos en japonés que hacen referencia a evitar un error inadvertido. Esta es una metodología que se implementó, se desarrolló a partir de los años 60 y se implementó en la Toyota a partir de los años 80. ¿Qué es lo que se busca a través de la implementación de los Poka-yoke? Diseñar metodologías o procesos a prueba de errores. El ser humano, por más que quiera, siempre no es infalible, comete errores. Y muchas veces esos errores son errores que pueden llegar a eliminarse si yo busco, dentro de lo posible, implementar procesos o metodologías que le facilitan a mi empleado o a mi subalterno eh, el cometer ese tipo de errores. Entonces, en la industria, en términos generales, a partir del desarrollo de esta metodología, pues se ha ido como cambiando eh, las herramientas, los insumos, los procesos para evitar que se presenten fallas o errores que son humanos. Un ejemplo de ello lo vemos aquí en esta imagen, una tarjeta SIM para nuestros celulares. La tarjeta SIM tiene un corte especial, tiene esta muesca, ¿sí? Y al momento de introducirla en nuestros equipos celulares, tiene su derecho, ya sabemos cómo va, cómo la colocamos. Si no tuviera esta muesca y fuera totalmente rectangular, tendría que, diferentes posiciones que se podría llegar a insertar. Entonces, analizando las diferentes posiciones, habrían como más de 8 formas de colocar esta SIM card y serían 8 veces en las que el usuario tendría que estar quite, ponga, quite, ponga, quite, ponga. Y pues obviamente si eso es en un usuario, una persona que va a hacer uso de nuestro equipo, imaginemos ese mismo tipo de problemas al interior de un proceso productivo. Fallas humanas, porque obviamente se le está exigiendo al empleado que cumpla con una meta, entonces él puede estar haciendo uso de herramientas o de insumos, los puede estar colocando mal, los puede estar ensamblando de forma errada y eso obviamente va a redundar en errores. Entonces, lo que se busca con esta metodología es evitar errores que pueden ser eh, errores humanos o errores en el proceso productivo. Estos Poka-yoke, porque es la denominación que se le da, eh, a partir de la implementación de esta metodología, cualquier proceso o cualquier utensilio o herramienta que tenga cierto derecho que no permita la falla o el error humano, se le denomina Poka-yoke. Estos Poka-yoke básicamente lo que me permiten es reducir los costos por
em, procesos que a la larga está haciendo el empleado. Me permite reducir fallas en el producto porque algo que se esté instalando mal, imaginemos un motor en donde se coloque mal un, un elemento y no sepamos en dónde está la falla, pues obviamente eso va a generar todo un reproceso que va a ser más difícil encontrar la falla. Y en los Pocayoke se le da esa denominación más a los utensilios, a los insumos que pueda llegar a utilizar, pero también son los procesos. Entonces la idea es formar a nuestros empleados o a nuestros subalternos y aparte de formarlos, hacer que los procedimientos sean lo más claros posibles para que no cometan errores a la hora de realizar cada uno de estos procedimientos. Se busca también que cada uno de los empleados esté constantemente inspeccionando lo que está realizando, lo que está haciendo, obviamente minimizando esa interacción o esa medición. En estos Pocayoke, aunque se haga referencia a utensilios o a artilugios o elementos asociados a la producción de un bien, eh, los Pocayoke también hace referencia a los procesos o a los procedimientos. La idea es que los ingenieros de procesos o los mismos gerentes que están analizando los procedimientos o el conjunto de actividades que debe desarrollar un colaborador, eh, los procedimientos sean lo más claros posibles y eviten dentro de lo posible esos errores inadvertidos que pueda llegar a cometer el empleado. Se espera también que el empleado lleve a cabo un proceso de inspección constante, continua de los procesos, los procedimientos, para que al momento de presentarse la falla se pueda corregir inmediatamente y no se espere llevar un proceso de control posterior, porque eso va a generar que las fallas aumenten y que a la hora de detectar cuál es el origen de la falla o por qué se está presentando el problema, eh, el proceso de inspección sea más arduo, más exigente, porque digámoslo así, analicemos un motor. Si un empleado instala mal una pieza, detectar cuál es la falla va a ser muy difícil porque hay que desensamblar por completo. Entonces, la inspección continua me permite detectar esas fallas ahí en el origen donde se están presentando. Entonces, se toman acciones inmediatas para evitar que eso redunde en una falla posterior que puede ser más grande. Se pueden dañar muchas más piezas, por ejemplo, en el motor. Mientras que si se detecta la falla lo más temprano posible, eso va a reducir tanto los tiempos como los costos asociados a esa falla. Bien, pasamos ahora al a la siguiente metodología, que es el empoderamiento o el empowerment. La idea es que se le brinde a nuestros subalternos, a nuestros colaboradores, el poder, la autonomía para que ellos tomen decisiones. A través del empoderamiento le damos a nuestros subalternos poder, le damos voz, le damos voto. Y eso, aunque no lo creamos, va a hacer que el empleado se sienta mejor en su sitio de trabajo, se sienta partícipe dentro de un proceso productivo. Si recordamos un poco la pirámide de necesidades de Maslow, hay una necesidad puntual que es el de pertenencia o afiliación. Todos los seres humanos tenemos esa necesidad. Necesitamos pertenecer a un grupo social, necesitamos sentirnos adheridos, que somos parte de algo. Entonces, cuando le damos esa responsabilidad, ese rol a nuestros subalternos, él se va a sentir eh, con cierta suficiencia, con cierto poder, y eso va a hacer que se sienta motivado, ¿sí?
Obviamente, además de esa motivación que se le brinda a nuestros subalternos, el empoderamiento básicamente nos permite a nosotros como jefes inmediatos reducir esos mecanismos de control. ¿Por qué? Porque a la hora de brindarle a nuestro subalterno poder en la toma de decisiones, él va a saber en qué momento está fallando, está obrando mal y él mismo va a tomar las medidas correctivas. El empoderamiento está medido o se lleva a cabo a través de estas fases o estos elementos constitutivos para poder desarrollar de buena forma el proceso de empoderamiento. En el empoderamiento se logra o se alcanza a través de los elementos que vemos en la diapositiva, diseñando planes de carrera y de desarrollo. La idea es que además de darles el poder en la toma de decisiones a nuestros subalternos, también le brindemos a nuestros empleados mecanismos de ascenso. Lo logramos a través del desarrollo de habilidades y técnicas en el puesto de trabajo. La idea es que también les brindemos mecanismos para que ellos puedan resolver problemas y que además puedan adquirir em, habilidades o conocimiento en la resolución de problemas tanto afuera como dentro de la empresa o del sitio de trabajo. Aunque nos parezca un tanto extraño, lo que pase por fuera de la compañía afecta el proceso productivo de cualquier subalterno. Y si al interior de la compañía hay ruidos, hay un mal clima laboral, eso va a hacer que se afecten los procesos. Entonces la idea es brindarle a nuestro subalterno los conocimientos o las herramientas para resolver esos problemas que puedan llegar a presentarse. La idea también es capacitar a nuestros subalternos en la atención al cliente, que comprenda o entienda que hace parte de un proceso productivo muy importante para producir un producto o para prestar un servicio, que lo que él hace no es una función un tanto eh, carente de sentido o que es simplemente un eslabón ahí sencillo dentro del proceso productivo. No, es darle la importancia o hacerle entender que su proceso, que su actividad, que su quehacer diario es fundamental, hace parte de la compañía, de ese producto o de ese proceso. Como un elemento anecdótico, por llamarlo así, los mecánicos de vehículos como Ferrari, Lamborghini y demás, el mecánico que ensambla o que une todas las piezas del motor, al finalizar coloca su nombre, tiene una estampilla o una plaqueta que instala en el motor del vehículo. Eso le da al mecánico esa como connotación, le da como esa relevancia, lo hace sentir superior o como una parte fundamental dentro del proceso productivo. No es un simple mecánico, una persona que está con llaves y aprieta tornillos, no, es una persona importante. Ustedes dirán, ah, pero es que un mecánico de un motor Ferrari pues debe ser una persona con los conocimientos amplios. Sí, en efecto, pero darle esa relevancia o esa importancia a una función que puede ser muy operativa, muy técnica, repetitiva, pues le da como esa posición o esa relevancia al empleado que va a sentirse más vinculado al proceso productivo. Em, Se diseñan equipos de trabajo. La idea es que no dejemos solo al subalterno, por más que se le dé empoderamiento, la idea es que esté asociado o vinculado a un equipo de trabajo para que entre ellos puedan brindarse retroalimentación. Bien, la siguiente metodología es el Balanced Scorecard o cuadro de mando integral. Los dos grandes exponentes de esta metodología son Kaplan y Norton.
Esta es una herramienta muy discutida, muy elaborada, y que muy seguramente ustedes verán en su asignatura gestión estratégica. Entonces yo la menciono por encima únicamente. El Balanced Scorecard o cuadro de mando integral, básicamente lo que nos habla es de cuatro grandes elementos que se deben tener en cuenta, que se deben medir, que se deben analizar para poder ver si efectivamente la empresa está llevando a cabo unos procesos que estén vinculados a su visión y a sus estrategias. Antes de que estos señores llegaran a hablar del cuadro de mando integral, solamente se medían el cumplimiento de las estrategias a través del análisis de indicadores financieros. Estos señores dijeron no, para poder medir efectivamente el cumplimiento de las estrategias, el alcance de esa visión que tenían los directivos de la compañía, yo debo buscar medir a través de diferentes indicadores estos elementos. Entonces, sí, el desempeño financiero, eh, los resultados, el crecimiento, cantidad de ventas, ingresos brutos, utilidades, etcétera, etcétera. Sí, ese es un elemento fundamental, pero no es el único. Yo debo analizar los procesos internos del negocio. ¿Y qué es analizar los procesos internos del negocio? Todos los procesos que se deben llevar a cabo para poder cumplir a nuestros clientes. Eh, ¿Qué mecanismos de control, perdón, qué mecanismos de capacitación yo le estoy brindando a mis subalternos, a mis colaboradores, para que ellos lleven a cabo todos estos procesos, para que los procesos y procedimientos me permitan obtener unos beneficios financieros? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con mis subalternos para que ellos puedan crecer y aprender y puedan implementar eh, mejores mecanismos eh, de producción, mejores mecanismos de control? ¿Qué es lo que yo hago como gerente? Eh, Otro elemento fundamental es qué tanto conozco yo, qué tanto mis subalternos que conocen las necesidades del cliente, qué es lo que quiere el cliente, cómo lo quiere. Entonces es tener en cuenta todos estos elementos de forma paralela, construir indicadores para poder saber qué tanto de lo que yo estoy alcanzando en mi visión y en mi estrategia, qué tanto estoy logrando con cada uno de estos elementos. Entonces es una herramienta muy buena, es compleja porque requiere analizar todos estos elementos, pero es fundamental a la hora de medir cuál va a ser eh, el logro o el alcance de esas estrategias o lo que yo quería como gerente o como eh, accionista de la compañía. Bien, llegamos a la penúltima metodología que hace referencia al Kaizen. El Kaizen básicamente es hacer referencia a una mejora continua o constante, ¿a través de qué? Del ordenamiento, la clasificación de las herramientas de los insumos que yo estoy utilizando. Por eso se dice que el Kaizen es una ampliación de las 5S. Es básicamente ordenar, clasificar los elementos que yo requiero para el cumplimiento de mis funciones al interior de la compañía. Entonces, al finalizar esta intervención, voy a mostrarles dos videos que me muestran un poco qué es eso del Kaizen. Esto como para que esto no sea un monólogo, entonces vamos a ver qué es eso del Kaizen. Y por último tenemos el Lean Manufacturing, que es básicamente eliminar o reducir al máximo los desperdicios. Desperdicios que hacen referencia a qué?
Desperdicios no solamente en materia prima, desperdicios en maquinaria innecesaria, desperdicios en tiempos, desperdicios en movimientos. Entonces el Lean Manufacturing básicamente es entregar o cumplir haciendo uso de la menor cantidad de recursos, menor cantidad de tiempo, menor cantidad de herramientas, menor cantidad de insumos, menor cantidad de procesos, de procedimientos. Entonces ser eficientes al máximo. Si yo busco utilizar la menor cantidad de recursos, bien sea tiempo, personal, maquinaria y demás, por ende también yo busco dentro de lo posible eliminar desperdicios. Hay ciertos procesos al interior de algunas compañías. eh, el tiempo, si se perdió, ya ni modo, ya no podemos hacer nada. Algunos insumos que se desperdician pueden llegar a reutilizarse dentro del proceso productivo, hay otros que no. Entonces cualquier desperdicio es un costo adicional para la compañía. Entonces hay que buscar dentro de lo posible eliminar, o lo que se busca con el Lean Manufacturing es eliminar la cantidad máxima de desperdicios a la hora de cumplir nuestro proceso productivo. Entonces lo que les decía, ¿qué tipos de desperdicios hay? Desperdicios en el movimiento, sobreproducción. ¿Cómo así que en la sobreproducción? Yo puedo estar generando más productos que los que me está demandando eh, mi cliente mayorista, mi cliente minorista, el mismo consumidor. ¿Qué pasa cuando yo sobreproduzco? Si mi producto es perecedero, pues eso va a generar pérdidas. Si yo produzco de más, eso va a generar unos costos en almacenamiento. ¿Sí? Eh, Desperdicios en los tiempos de espera. Si yo no estoy cumpliendo cabalmente los tiempos para la entrega del producto o al interior de la compañía, diferentes procesos. Si hay un proceso que tiene que esperar demasiado tiempo para que le entreguen los insumos, eso va a generar una pérdida, ¿sí? Una pérdida en tiempo. El transporte, asociado un poco a la sobreproducción o también a la hora de recibir insumos. Si yo pido de más, eso va a generar un costo adicional. En almacenamiento, uso de espacios, un sobrecosto en pago en fletes. Transporte. Bien, el sobreprocesado hace referencia a que si hay fallas dentro del proceso productivo, yo tengo que rehacer ese proceso. Entonces esa pérdida de tiempo, algo que ya debió haber terminado, tengo que gastar más tiempo y más recursos rehaciendo el proceso o rehaciendo ese procedimiento. Corrección. Cada vez que yo busco corregir, eso genera sobrecostos, genera un desperdicio de tiempos, de inventario, de materiales, desgaste de maquinaria, etcétera, etcétera. Y el tema de inventario, hablamos de inventario de producto terminado y de inventario de insumos. Si yo produzco de más, voy a gastar más dinero manteniendo ese inventario, voy a tener que pagar sobrecostos por mantener ese inventario. Eh, Son desperdicios que se representan en dinero básicamente. El Balance Scorecard es una herramienta para gestionar la estrategia desarrollada por los doctores Robert Norton y David Kaplan. Introdujeron esta metodología en 1992 en un artículo publicado en la Revista de Negocios de Harvard. Analizaron a las organizaciones más exitosas en el mundo y encontraron similitudes en la manera de obtener mejores resultados. Cada organización líder en su negocio contaba con una visión y estrategias claras y eran gestionadas a través de 4 perspectivas clave: resultados, cliente, procesos internos y aprendizaje-crecimiento.
Kaplan y Norton formalizaron esta estructura como el Balance Scorecard, basado en estas 4 perspectivas clave que proporcionan un balance entre indicadores de resultados financieros y no financieros. La perspectiva de resultados muestra el nivel más alto, aquellos objetivos e indicadores que responden a la pregunta ¿qué esperan de nosotros nuestros accionistas? La perspectiva del cliente se enfoca en su satisfacción, contestando la pregunta ¿qué les ofrecemos a los usuarios? La perspectiva de procesos internos determina si estamos entregando lo que ofrecemos y que el usuario espera, es decir, en lo que deberíamos ser excelentes. La perspectiva de aprendizaje y crecimiento contempla al capital humano, capacitación, cultura, liderazgo, conocimientos y tecnología, respondiendo a la pregunta ¿qué necesitamos para progresar y crear valor? Las perspectivas en su conjunto reflejan la misión y visión de la organización. Todo lo anterior conduce a la creación de un mapa estratégico formal que presenta la estrategia de la empresa en términos simples y en un formato de fácil entendimiento, basado en las 4 perspectivas del Balance Scorecard. Para cada una de las perspectivas, se establece un número reducido de objetivos estratégicos a los que se asocian indicadores y metas. Posteriormente, se monitorea de manera regular la evolución de los indicadores para determinar el éxito o el fracaso de la estrategia. Los indicadores deben ser pocos, sencillos y de fácil entendimiento y permitir tomar decisiones y acciones oportunas. Todo esto es parecido a la manera en la que un médico o una enfermera monitorea el pulso y la temperatura para determinar la salud general de una persona. Con las medidas de desempeño, tratamos de hacer lo mismo para una organización. Las medidas de desempeño deben incluir tanto indicadores de resultados como predictivos. A menudo nos concentramos solo en los indicadores de resultados. ¿Por qué? Debido a que son fáciles de medir. Si queremos bajar de peso, consigo una báscula que me da evidencia objetiva de si tuve éxito o no, pero no me proporciona ningún tipo de ayuda para lograrlo. Si decidimos correr y hacer dieta, utilizaremos indicadores predictivos de cuánto hemos corrido y cuántas calorías hemos ingerido y podemos predecir si vamos a bajar de peso o no. Los indicadores predictivos son difíciles de identificar, pero son los únicos en los que podemos influir y, por lo tanto, hacer una diferencia. Es mejor concentrarse en lograr un número pequeño de cosas que sí van a influir en el cambio y no dispersarse en muchas y al final no lograr nada. Se ha dicho que si tu estrategia tiene 3 objetivos, tendrás éxito en los 3. Si tienes de 4 a 10, tendrás éxito en 1 o 2. Si tienes más de 10 objetivos, probablemente no tendrás éxito en ninguno. El Balance Scorecard se ha convertido en una poderosa herramienta para asegurar la alineación mediante los mapas estratégicos, mejorar la comunicación mediante un lenguaje común y, finalmente, conducir a organizaciones que tienen un mejor desempeño en sintonía con su estrategia. ¿Querés saber cómo trabajar de manera ordenada, limpia y eficiente con el método de las 5S? A continuación, vamos a explicar etapa por etapa cómo aplicar esta metodología. Lo primero que vamos a hacer es despejar. Consiste en separar las cosas necesarias de las innecesarias, eliminando estas últimas. Hay que recorrer el espacio laboral identificando y separando todas las cosas innecesarias, aquellas que no tengan sentido o utilidad. Lo que sucede generalmente en esta etapa es que cuesta mucho desligarnos de los objetos con la idea de que mañana podrían servirnos. Se debe tener un buen criterio a la hora de separar, considerando qué es lo realmente útil para las tareas cotidianas. Debemos separar todas aquellas cosas obsoletas, las duplicadas, etc. Luego de esto, determinar qué se va a tirar, qué se va a regalar y qué cosas se van a vender. Luego de despejar, tenemos que ordenar. Es decir, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Consiste en distribuir el espacio, asignar y colocar las cosas de manera que resulte fácil y rápido encontrarlas para utilizarlas y reponerlas.
Para eso tenemos que preguntarnos, ¿está todo a mano? ¿Está todo en su lugar? ¿Está cerca de la persona que lo necesita? Tenemos que tener en cuenta que cada cosa debe tener su espacio asignado o su contenedor. A su vez, debemos trabajar en la identificación de las cosas. Debe ser visible y clara. Es una etapa en la cual, si aplicamos el ingenio, el aprovechamiento del espacio y la practicidad que se logra es mucha. La tercera etapa consiste en eliminar las fuentes de suciedad. La suciedad en el entorno de trabajo desmotiva y genera aún más desorden. La clave es tratar de no ensuciar o reducir la cantidad al mínimo posible. Una forma de hacerlo es identificando aquellos equipos que funcionan mal y producen suciedad, o aquellas tareas que podrían hacerse de forma tal que produzcan menos y sean más prolija y limpia. Debemos planificar y determinar una frecuencia de limpieza de cada cosa y de cada sector. Es muy importante incorporar a nivel personal la limpieza del lugar de trabajo como una actividad más del puesto de cada uno. En esta etapa nos vamos a enfocar en el control visual. Consiste en identificar y distinguir lo normal de lo anormal visualmente rápido. En este punto es importante ir un poco más allá en el orden y poner puntos de control claros para mantener todo en armonía. La señalización es un punto importante para saber cuando algo está funcionando correctamente. Por ejemplo, el sentido de giro de un motor, indicadores mínimos y máximos, demarcación de zonas para cada cosa, señales visuales, colores, orientaciones, entradas y salidas, medidores, marcas de situación. Todo esto sirve para facilitar el control. De esta forma, lo que logramos es distinguir las situaciones normales de las anormales, los funcionamientos correctos de los incorrectos rápidamente. Por último, vamos a seguir mejorando. Consiste en estandarizar y mantenerlo establecido. La disciplina y el hábito son las dos cosas fundamentales para el funcionamiento de la metodología y para sostenerlo conseguido e ir mejorando día a día. Para esto debemos realizar auditorías periódicas para ver qué se va manteniendo o mejorando en el trabajo y de esta forma evitamos volver al desorden anterior. Siempre es importante ver el antes y el después, realizar chequeos semanales o mensuales e intentar que no decaiga la intensidad del método. La mejor forma de aplicarla es designando un líder de proyecto y seleccionando un sector o lugar como modelo para implementarla, hasta lograr el éxito con la aplicación del método y después replicar el sector modelo al resto de la organización tomando este como referencia y aprovechando al personal ya capacitado. Los visitantes a las fábricas de Japón comentan a menudo el cuidado y el orden con el que están dispuestos los materiales y las herramientas de trabajo. Esta es la clave de la eficiencia. No se desperdicia tiempo buscando herramientas ordenadas de forma neta y cómoda. Y el posicionamiento lógico del material acelera el transporte al lugar de trabajo, aminorando el peligro de choques en la ruta. Estas técnicas para mejorar la eficiencia del trabajo y la seguridad se llaman Kaizen, una palabra japonesa que quiere decir simplemente hacer algo mejor. Nuestros empleados piensan siempre en maneras de mejorar el flujo de trabajo, revisando los procedimientos para dar 2 pasos en vez de 3 o usar 5 segundos en lugar de 10. Son pequeñas mejoras que suman un gran resultado. Esto es Kaizen. El Kaizen empezó en las plantas automovilísticas hace unos 70 años. Los trabajadores que compartían conocimientos para revisar y mejorar los procesos hicieron una gran contribución al rápido crecimiento de Japón. La filosofía del Kaizen quedó firmemente arraigada en la industria japonesa. Veamos el Kaizen en esta fábrica de sándwiches cuyas empleadas son casi todas mujeres. El método antiguo consistía en que cada empleada hacía un proceso a medida que los ingredientes pasaban en una línea, pero el corte del pan tomaba mucho tiempo, interrumpía el flujo y ponía a esperar al siguiente empleado. Estuvimos haciéndolo así durante años y nunca lo vimos como un problema.
Cuando identificaron el problema, decidieron dejar el sistema lineal y en adelante un lote de sándwiches era completado por pequeños grupos de empleadas. Después de reorganizar y asignar múltiples procesos a cada empleada, el tiempo requerido cayó radicalmente y la productividad subió. Ahora rara vez tenemos que esperar por los ingredientes. Realmente el trabajo mejoró. Esta fábrica emplea un alto número de trabajadores discapacitados. El método de Kaizen también tuvo resultados aquí. Uno de los principales objetivos del método Kaizen fue hacer que el trabajo de nuestros empleados fuera más fácil y cómodo. Se rediseñaron los recipientes de basura para facilitar su transporte. Y varios dispositivos auxilian a personas con discapacidad visual en el manejo de equipos. Este empleado ideó unas cuerdas flexibles para estabilizar destornilladores colgantes. Esta mejora Kaizen reduce movimientos innecesarios y como los destornilladores son utilizados miles de veces al día, se ahorran unos 200 minutos de trabajo cada mes. Uno siente que ha logrado algo cuando se le ocurre una nueva técnica como esta. Disfrutamos pensando y colaborando con todos para hacer nuestro trabajo mejor. Repuestos y suministros están dispuestos para que personas con discapacidad visual los puedan usar con facilidad. Por ejemplo, estas cintas están ordenadas por tipo y tienen discos de papel indicando al tacto que solo queda uno. Y el diseño colorido de los discos también es un aviso para las personas videntes. Los gatos mecánicos ajustan la altura de las mesas de trabajo a la de cada silla de ruedas. Esta idea fue tan buena que los gatos han sido adaptados a todas las mesas de trabajo. A menudo una idea para facilitar el trabajo a personas con discapacidad lo simplifica para todos, mejorando la productividad, la calidad y las condiciones de trabajo, y todo sin necesidad de nuevos equipos. El método Kaizen de Japón está ganando adeptos en todo el mundo. Lo más emocionante que tiene un ser humano es poder soñar. Y uno sueña con cosas que dice, esto es ilógico. Pero yo lo puedo hacer en mi empresa. Venga, yo voy a dar esta idea, por loca que sea. Porque uno tiene sueños y de pronto está soñando y dice, hey, ¿por qué no cambio esto? Y estamos para eso, para cambiar. Para hacer cosas distintas. Para que todo el mundo que quiera venir aquí le mostramos cómo se hace y cómo se debe hacer y cómo lo cambiamos. Pero de pronto cuando se ilumina la respuesta en la mente de alguno de los integrantes del grupo, se vive un momento que es mágico, un momento de pasión. Y ver los resultados, como en una empresa esta tan grande, cosas pequeñas que uno hace le aportan a la empresa. El Kaizen me apasiona porque es un trabajo en equipo. El Kaizen es una forma de vida. Y la filosofía de trabajo de esta planta, sino que es nuestra forma de vivir y de enfrentar el trabajo día a día para poder ser exitosos. Es innovación continua de cada uno de los trabajadores que nos permiten lograr retos importantes. Significa una gran oportunidad de hacer las cosas mejor, que nos permite a todos pensar y aportar cosas nuevas para la compañía. Los mejores resultados se deben buscar para poder ser competitivos. Porque he encontrado que no importa que tan bien estemos, siempre podemos estar mejor. Porque cada uno de nosotros puede aportar desde su puesto de trabajo. Porque tenemos que ser competitivos en el mercado para poder existir. Porque nos gustan los retos, ser la mejor empresa del mundo, ser la mejor empresa para trabajar y la mejor empresa en resultados. Y eso depende de los buenos resultados que todos nosotros como empresa obtengamos. Porque creo que siempre hay formas de hacer mejor las cosas. Creo que juntos de verdad podemos hacer lo que solos no podemos. He aprendido a trabajar en equipo, he aprendido a comunicarme,
he aprendido a escuchar a los demás, a buscar soluciones a los problemas, donde los puestos son más cómodos, donde la calidad es mejor, donde podemos hacer las cosas a menor costo, con más productividad, con más eficiencia. Trabajar en Kaizen ha sido una experiencia como apasionante. Que son trabajos hechos con la misma gente, sin nada difícil, solamente con metodología, disciplina y una buena aplicación de contramedidas. Las ideas que planteamos en el Kaizen parecían tan locas que llegamos a pensar que no íbamos a llegar a la solución. Realmente hay ocasiones en las cuales uno siente que no se va a poder, pero para eso son los equipos Kaizen, para que entre todos los compañeros o todos los integrantes del equipo podamos nosotros mostrar de que siempre se pueden lograr las cosas mediante la metodología Kaizen. Casi todos los años hemos tenido que luchar por cambiar cosas que siempre se habían hecho de otra manera, por romper paradigmas. Cuando uno de los miembros del grupo ha dicho esto no se puede hacer, siempre han resultado otros que nos animan y nos dicen debe haber una forma, porque uno solo puede no ver la respuesta, pero cuando somos entre varios los que estamos buscando, siempre podemos encontrar una solución. Ha sido siempre vencer imposibles. Siempre se puede lograr con la metodología Kaizen. Todo lo imposible es posible. No hay nada difícil para Sofasa. Todo con la metodología Kaizen es realizable y es fácil de hacer. Simplemente disciplina, constancia, perseverancia y actitud para hacer las cosas cada día mejor. Ahí fue donde entendí que nada es imposible y que con esta herramienta que tenemos hoy del Kaizen, todo lo podemos lograr. Son tantos y tan buenos los trabajos Kaizen que se han realizado en la empresa durante estos 15 años que realmente uno ve por todas partes el resultado de dichos trabajos. Pequeñas mejoras nos han permitido que esta compañía haya sobrevivido. Este año tuvimos la gran experiencia de aportarle ideas a Sofasa, entregándole a Renault más de 900 millones de ahorros. Y el Kaizen me entrega los lineamientos para solucionar esos problemas. Nosotros hemos logrado mejoras y retos tan importantes que yo creo que ninguna compañía lo ha podido lograr. Hicimos unas plataformas que cada operario ya no se tiene que hacer tantos desplazamientos. Aumentamos la producción de 80 a 120 cabinas con una inversión muy mínima. Y empezamos a aprender a entregarle las piezas al operario justo a tiempo, el poder encontrar soluciones a temas que son problemas para nosotros en Sofasa. Con este premio nos ganamos un viaje a Brasil. Nos mandaron a disfrutar de la Fórmula 1. Nos abrazamos hasta las lágrimas y nos vino la satisfacción del saber que habíamos cumplido con los objetivos. Nosotros ya estamos a la altura de cualquier planta que sea manual en el mundo. El Kaizen nunca termina, es mejoramiento continuo. Esa es la importancia y la necesidad de enfrentar cada día un mercado más duro y más competitivo. Nos tenemos que preparar con los grupos Kaizen, innovando, siendo mejores que ellos. Todos pensamos, todos creamos y todos ejecutamos. Qué bueno que podemos innovar a través de nuestro trabajo y de nuestro quehacer diario. Esto hace que cada día tenemos que ser más creativos y tener mayor nivel de competitividad para enfrentar cualquier tipo de mercado, independiente de las barreras que existan. ¿Qué es Kaizen? Kaizen es alegría, Kaizen es familiaridad. Es la oportunidad de crecer cada día, es la oportunidad de compartir. Kaizen es innovación, Kaizen es mejoramiento. Kaizen para mí es emoción día a día, una filosofía que hay que tomarla con entusiasmo, con berraquera, con alegría. Para mí es unión, es compañerismo. Defino Kaizen como la forma en que nosotros podemos aportar. Es sentirme parte de la solución de las dificultades o problemas que ocurren dentro de nuestra área. Mejoramiento continuo. Si quiero ser mejor cada día, hoy tengo que hacer más de lo que hice ayer y mañana debo aportar más de lo que hice hoy. Creer que juntos podemos crear lo que solos nos quede imposible. Es compromiso y deseo de superación.
innovación y participación. Kaizen es alegría. We have a pole here that we have to put a 6-inch label here and a 6-inch label here with a 6-inch space in between the two and 6 inches starting from that end, and we want the labels to wrap on there straight, and we don't want it to be a hassle. We want it to be really easy. So this is the way we did it. I simply made a wood jig, very simply, and then I take the label, here's a 6-inch label right here, and I slip it into the jig just like that, and then right like that. Now this holds the jig perfectly aligned. Then I drop the pole against the stop, push the pole down in there just like that, and now the label has been started perfectly. Okay, so I can bring those up just a little bit, and then I can actually pull this back out now. Now this has all been started, finish my one wrap on the top, just like that, and then bring over this side, and as you can see, that label went on there perfectly. And then this one, I'm going to do the same thing because it's already been aligned. That's the big key. It's getting it aligned so you get a clean start. And there you go. Just nice, as perfect as can be. 6, 6, 6, 6, and 4 inches at the end. That's poka-yoke. It's that easy. Poka-yoke. It's that easy. Various types of sequencers and indicators are assembled on the 5th floor, and different work procedures and parts are used. For this reason, the cell production method was employed more than 10 years ago. The cell production method is suited to manufacturing various products in small lots. Mistakes occur because a single worker performs the entire work. In addition to skilled workers, quite a few inexperienced workers, including newly assigned ones, work at the production sites. To reduce mistakes, Nagoya Works started to work on improvement more than 10 years ago. Over the past 10 years, the number of mistakes has been reduced to 1/10. The E-Factory technologies were fully mobilized to achieve 0 mistakes and renovate the sequencer assembly cell on the 5th floor. Collaboration between workers and machines has been ensured. This assembly cell features a job instruction system, which was built by combining our sequencers and indicators. Now let's take a look at the screw tightening job instruction system. There are 2 key points in the work: using the correct parts and installing the parts according to the correct method. In the screw tightening job instruction system, the indicator screen in front of the worker displays the type and number of screws and the type of electric screwdriver to be used. The LED lamp lights up to indicate the next screwdriver to be used. The worker can accurately take out screws and select the next screwdriver without checking the job instruction. The indicator displays the screw tightening position and tightening order. The color of the tightened screws changes on the display so that the next screw tightening position can be checked at a glance. In addition to instructing the work procedures, the system can automatically determine the quality of screw tightening by using the sensor installed in the back of the screwdriver. If a screw is not properly tightened, the red patrol light and buzzer informs the worker of a problem, and the screwdriver is turned off to prevent the worker from performing the next job.
All the data of screw tightening torque and time is collected by sensors. The data is linked with the products, workers, and dates and times of work, and is stored in a database on a real-time basis to ensure traceability management. This instruction system has made it possible to standardize the work and eliminate dependence on the experience and senses of skilled workers. This cell production enables newly assigned workers to ensure high quality in their work.